Hola, qué bueno volvernos a encontrar. Estamos en el día 16, desde que iniciamos el miércoles de ceniza. Vamos en 16 días. Hemos asumido un reto, un compromiso, una experiencia de darle una mirada, una visión así general a la Biblia en 40 días. La Biblia en 40 días. Vamos a orar para que este mensaje de este día 16 llegue hasta nuestro corazón y nos transforme como Dios quiere. Padre amoroso, Padre de amor y de ternura, derrama tu gracia, tu espíritu sobre nosotros, para que nosotros podamos entender lo que tú tienes previsto en tu palabra para nosotros hoy. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, ahora vamos a iniciar una etapa, la quinta etapa, que ya no es los libertadores, ni los organizadores, ni los patriarcas. Vamos a la etapa de los profetas y los reyes. Recuerden que Israel, este pueblo naciente, le pidió un rey a Dios. Dios sintió en su corazón dolor porque lo rechazaron a él como rey para colocar a una persona en su lugar como un rey, como tienen las demás naciones. Y fíjense, es muy interesante, entre esos reyes está el rey David. El rey David, un rey muy noble, joven y demás, que ya hablamos de él, comete un pecado. Es un pecado grave, él lo quiere ocultar y entonces ha enviado a uno de sus oficiales de primero en el combate para que muriera, de manera que él se pudiera quedar con su esposa. Pero aquí viene la intervención de los profetas. ¿Quiénes son esos profetas? Son mensajeros enviados por Dios para tratar de que el pueblo que iba caminando derechito, se torció, vuelva otra vez a su camino, al camino del Señor, al camino de la rectitud y la justicia. Este profeta se acerca a David, conociendo, habiendo escuchado de la palabra de Dios y del ser de Dios, siente y descubre que ha cometido un pecado su rey, y va a decírselo, a denunciarlo. Dios tiene compasión ciertamente de David. Pero busquemos esto en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a encontrar este envío de Dios al profeta Natán para que le hablara al rey David. Y dice así este texto hermoso, dice: envió Yahvé a Natán donde David, y llegado a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una sola corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado y sus ovejas para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita, la única ovejita del pobre, y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en cólera y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. La historia continúa, tú puedes leer allí cómo Dios le da una sentencia a David a través del profeta, le dice lo que va a hacer, pero también le dice que le va a perdonar la vida. Dios tiene compasión de David. David no tuvo compasión de Urías. La palabra clave aquí es compasión. Tener misericordia, compasión con el hermano, con el pequeño. Tú puedes tener gran poder,
pero tienes que tenerlo al servicio del pequeño, del sencillo. ¿Qué pasa con los gobiernos? Que se olvidan del pobre, e incluso quitándole al pobre, lo esclavizan, lo ponen a pasar trabajos para su propio beneficio. Es todo lo contrario al reino de Dios. Es todo lo contrario a la justicia, a la compasión, a la paz, al amor, a la misericordia de Dios. Esas cosas se denuncian. Natán es el profeta que levanta su voz en nombre de Dios. Dios me ha dicho que te diga, ese que mató a la única ovejita eres tú. Es un mensaje fuerte. Los profetas a veces tienen que dar mensaje fuerte y a veces se lo tienen que decir al rey, a veces se lo tienen que decir al que está en el gobierno de turno para decirle las cosas no son así. Tú y yo somos también herederos de ese profetismo. De alguna manera somos profetas. ¿Qué haces ante la injusticia, ante el mal, ante la maldad, ante la opresión del poderoso sobre el pobre? ¿Qué haces cuando ves eso? ¿Cómo buscas que se reconcilie el uno con el otro? ¿Cómo buscas la justicia? Eres amante de la justicia, de la solidaridad, de la paz, de la misericordia, de la compasión. Interesante, interesante la Biblia y la vida, cómo se van uniendo. Seguimos en estos 40 días revisando, mirando, dando un vistazo a la Biblia. Bendiciones para todos.